Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. París, 1808. En el anfiteatro iluminado por velas del Hospital Saint-Louis, un médico sostiene una jeringa de vidrio y metal. Acaba de extraer fluido directamente de la superficie de un tumor de mama ulcerado. La sustancia que llena la jeringa es turbia, viscosa, cargada con la enfermedad que todos temen. El hombre que sostiene la jeringa es Jean-Louis Marc Alibert, médico jefe del Hospital Saint-Louis, uno de los dermatólogos más distinguidos de Francia, médico personal del rey Luis XVIII. Tiene todo que perder y nada que ganar, salvo una respuesta. La pregunta había consumido a la medicina europea durante una generación. Era el cáncer contagioso. Podía transmitirse de persona a través del contacto, de los fluidos corporales, del aire. Muchos médicos creían que sí. Se negaban a operar a pacientes con cáncer por miedo a contraer la enfermedad. Aislaban a los enfermos en salas separadas. Quemaban la ropa de cama. Fumigaban las habitaciones con azufre. El cáncer era tratado como una peste, una maldición comunicable que podía saltar del enfermo al sano por medios invisibles. Alibert creía que estaban equivocados, y se proponía demostrarlo de la única manera que silenciaría a cada escéptico en cada auditorio de Europa. Se inyectaría cáncer a sí mismo, o desarrollaría tumores probando el contagio o no los desarrollaría. De cualquier manera, la pregunta quedaría respondida. Se remangó el brazo izquierdo, apretó la aguja contra la piel del antebrazo, y delante de una galería de estudiantes de medicina que habían venido a ver a un hombre o probar una teoría o darse a sí mismo cáncer, empujó el émbolo. La mujer de la que se había extraído el fluido yacía en una cama al borde del anfiteatro. Era una paciente del Saint-Louis, una de cientos ingresadas con cánceres que la medicina de 1808 podía diagnosticar pero no podía tratar. Su tumor de mama estaba avanzado, ulcerado, había atravesado la piel, la superficie supuraba el mismo fluido turbio que ahora reposaba en la jeringa apuntando al brazo de Alibert. Ella había consentido que le extrajeran el fluido. Lo que pensaba al ver a un médico inyectárselo en su propio cuerpo, si estaba asustada por él o esperanzada de que su supervivencia demostrara que su enfermedad no era el contagio que hacía a otros pacientes negarse a sentarse a su lado, no está registrado. Ella es una figura al margen de una historia sobre el coraje de un hombre famoso, pero el fluido en la jeringa era suyo, el cáncer era suyo. La enfermedad que Alibert estaba probando contra su propio cuerpo había sido probada primero, sin elección, contra el de ella. En los días siguientes a la inyección, el sitio en el antebrazo de Alibert se inflamó, rojo, hinchado, caliente al tacto. Los estudiantes de medicina observaban, la facultad observaba, toda la medicina de París observaba y esperaba tumores que nunca llegaron. La inflamación alcanzó su pico a los 3 días y después empezó a ceder. En 2 semanas se había resuelto por completo. Ninguna masa, ningún nódulo, ningún indicio de que el fluido canceroso hubiera arraigado en su cuerpo. Alibert repitió el experimento inyectándose fluido canceroso de otros pacientes en otros sitios de su cuerpo. Los resultados fueron siempre los mismos: inflamación, resolución, nada de cáncer. Tenía razón, el cáncer no es contagioso. Su prueba, su propio cuerpo sin infectar, ayudó a iniciar el lento proceso de desestigmatizar a los pacientes con cáncer que habían sido tratados como portadores de peste. Y su método, inyectarte aquello que intentas entender, se convertiría en una tradición en medicina. Una tradición oscura, extraña y ocasionalmente mortal. La tradición de usarte a ti mismo como experimento. Para entender lo que Alibert arriesgó, hay que entender lo que significaba el cáncer en 1808. No había oncología, no había quimioterapia, no había comprensión de las células, del ADN, de los mecanismos por los que los tumores crecen y se diseminan. El cáncer era un misterio, una muerte lenta y consumidora que parecía venir de ninguna parte y no podía ser detenida. Y en ese misterio, el miedo proyectaba la peor explicación disponible: contagio. Si el cáncer era contagioso, como la viruela, como la peste, como las fiebres que barrían las ciudades, entonces los pacientes con cáncer eran peligrosos, y así eran tratados. En los grandes hospitales de Europa, los enfermos eran segregados. Se les colocaba en salas separadas, se quemaba su ropa de cama en vez de lavarla, se fumigaban sus habitaciones con azufre. En algunos hospitales simplemente se les negaba el ingreso. Morían en casa, solos, con sus familias, con miedo a tocarlos. El miedo no era irracional dado lo que se sabía. El cáncer aparecía en grupos, en familias donde varios miembros desarrollaban tumores.
Ocurría en personas que cuidaban a enfermos, médicos, enfermeras, familiares. La evidencia circunstancial a favor del contagio era convincente si no tenías las herramientas para mirar más profundo. Alibert tenía las herramientas, no microscopios ni técnicas de laboratorio, esas vendrían después. Su herramienta era él mismo, su propio cuerpo como experimento controlado. Alibert no fue el primero. La tradición de la autoexperimentación médica se remonta siglos atrás. Un largo y extraño linaje de médicos que creían que el sujeto de prueba más ético era uno mismo. En 1767, el cirujano británico John Hunter se inoculó presuntamente con fluido de un paciente con gonorrea para estudiar las enfermedades venéreas. Desafortunadamente, el paciente también tenía sífilis y Hunter contrajo ambas enfermedades, sufriendo durante años y posiblemente muriendo por las complicaciones. En 1770, Joseph Priestley inhaló múltiples gases que había sintetizado, incluidos el óxido nitroso, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, para estudiar sus efectos. Algunos casi lo mataron, otros lo hicieron reír. El oxígeno cambió el mundo. Estos no eran hombres imprudentes. Eran médicos y científicos que enfrentaban un problema ético que permanece sin resolver hoy. ¿Cómo pruebas algo en un ser humano cuando los riesgos son desconocidos? Si le pides al paciente que asuma el riesgo, potencialmente estás dañando a alguien bajo tu cuidado. Si lo pruebas en ti mismo, solo arriesgas a la única persona que consintió con pleno conocimiento. La lógica es simple, elegante y de vez en cuando fatal. Las éticas de la autoexperimentación médica ocupan un espacio extraño. Por un lado, es la forma más pura de consentimiento informado. Nadie conoce los riesgos mejor que el investigador que diseñó el experimento y nadie consiente más libremente que la persona que se ofrece como voluntaria a sí misma. Por otro lado, puede ser lo opuesto a la ciencia ética. Los autoexperimentadores no están cegados. Saben lo que han tomado, lo que esperan que suceda y qué resultado desean. Sus observaciones de sus propios síntomas están contaminadas por sus expectativas, y la presión por demostrar que su propia hipótesis es correcta, usando su propio cuerpo como evidencia, crea un conflicto de interés que ningún comité de ética aprobaría hoy. Pero los autoexperimentadores no tenían comités de ética, tenían una pregunta, tenían una hipótesis, y tenían un cuerpo, el único cuerpo del mundo del que estaban seguros de tener permiso para usar, así que lo usaron, y la historia de la medicina fue moldeada por lo que sucedió a continuación. En 1804, un estudiante de medicina de Filadelfia llamado Stubbins F. Firth se propuso demostrar que la fiebre amarilla, la enfermedad que había matado a miles en la epidemia de 1793, no era contagiosa de persona a persona. Su método fue directo. Vertió vómito fresco de fiebre amarilla, el vómito negro, la marca distintiva de la fiebre amarilla grave sobre cortes abiertos que se había hecho en los brazos. No ocurrió nada. Goteó el vómito en sus ojos. No ocurrió nada. Inhaló el vapor del vómito de fiebre amarilla calentado a través de un tubo. No ocurrió nada. Se bebió el vómito, sin diluir. Fresco sacado de pacientes en la fase activa de la enfermedad. No ocurrió nada. Luego pasó a la sangre, aplicándola en cortes, bebiéndola. Nada. La orina. Nada. Documentó cada experimento con precisión clínica en su tesis doctoral, concluyendo triunfalmente que la fiebre amarilla no era transmisible de persona a persona. Tenía razón, pero por la razón equivocada. La fiebre amarilla no se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Se transmite por mosquitos. Los pacientes de los que F. Firth recogía sus muestras estaban en las fases tardías de la enfermedad, cuando ya no estaban virémicos, ya no portaban suficiente virus en la sangre para ser infecciosos ni siquiera para un mosquito. Si hubiera usado muestras de pacientes en la fase aguda temprana, cuando el título viral es mayor, el desenlace podría haber sido muy distinto. Stubbins F. Firth bebió el vómito de hombres moribundos y sobrevivió. Fue valiente, tuvo razón. Y tuvo suerte de maneras que él no podía entender. No todos los autoexperimentadores sobrevivieron. En 1885, Daniel Alcides Carrión era un estudiante de medicina de 26 años en Lima, Perú, investigando una enfermedad misteriosa llamada verruga peruana. La enfermedad causaba lesiones cutáneas desfigurantes que habían plagado al Perú durante siglos. Carrión sospechaba que la verruga peruana y otra condición mortal llamada fiebre de la orolla, una anemia grave que mataba hasta el 90% de sus víctimas, eran en realidad distintas fases de la misma enfermedad.
Si podía probarlo, transformaría la comprensión de un mal que estaba matando a miles. El 27 de agosto de 1885, Carrión hizo que un colega lo inoculara con sangre extraída de una lesión de verruga peruana en la piel de un paciente. Esperó. El 17 de septiembre desarrolló fiebre. Para el 26 de septiembre, la fiebre era severa y acompañada de dolor óseo, cefalea y anemia de desarrollo rápido, los rasgos distintivos de la fiebre de la orolla. Había demostrado su hipótesis. La verruga peruana y la fiebre de la orolla eran la misma enfermedad. El organismo, identificado después como Bartonella bacilliformis, causaba ambas condiciones. Daniel Carrión murió el 5 de octubre de 1885. Tenía 26 años. Sus últimas palabras, registradas por un colega a su lado, fueron clínicas. Esta es la prueba. Lo que ahora se desarrolla en mí es la fiebre a la que sucumbí. La enfermedad fue rebautizada Enfermedad de Carrión en su honor. Es un héroe nacional en el Perú. Su rostro está en los sellos postales. Demostró su teoría, le costó todo. En 1929, un residente de cirugía alemán de 25 años, llamado Werner Forssmann, tuvo una idea que sus superiores consideraron una locura. Creía que era posible insertar un tubo delgado, un catéter, en una vena del brazo y pasarlo a través del sistema venoso hasta el corazón vivo. Cada cirujano mayor al que consultó le dijo que mataría al paciente al instante. El corazón, decían, fibrilaría al contacto con un objeto extraño. No era comprobable, era impensable. Forssmann no estaba de acuerdo. Convenció a una enfermera llamada Gerda Ditzen para que lo asistiera, al principio ofreciéndose a realizar el experimento en ella, luego sedándola y realizándolo en sí mismo. Insertó un catéter uretral en una vena del codo izquierdo y pasó 65 centímetros de tubo en su cuerpo mientras observaba su progreso en un espejo de fluoroscopia. Luego, con un catéter dentro de su sistema venoso y la punta acercándose a su corazón, caminó por el pasillo del hospital hasta el departamento de radiografía del piso inferior. Pasó frente a colegas que miraban horrorizados. Se posicionó delante del aparato de rayos X, tomó la imagen. La punta del catéter era visible en la radiografía, dentro de su aurícula derecha. Se había cateterizado el propio corazón. Forssmann fue despedido. Sus superiores calificaron el experimento de temerario y anticientífico. Se le negaron puestos académicos. Pasó años como urólogo de pueblo, con su trabajo cardíaco desestimado. En 1956, 27 años después de meter un tubo en su propio corazón, recibió el Premio Nobel de Medicina. En 1898, el cirujano alemán August Bier y su asistente Augustus Hildebrandt decidieron probar una técnica nueva, la anestesia espinal, la inyección de cocaína directamente en el líquido cefalorraquídeo para adormecer la mitad inferior del cuerpo. Se la probarían el uno al otro. Bier fue primero. Hildebrandt le inyectó cocaína en el canal espinal. Pero la jeringa no encajó bien y el líquido cefalorraquídeo se fugó. El experimento fue abandonado. Luego se ofreció Hildebrandt. Bier le inyectó cocaína en la columna. Esta vez funcionó. La parte inferior del cuerpo se adormeció. Para probar la anestesia, condujeron lo que solo puede describirse como una sesión sistemática de tortura, documentada con precisión prusiana. Bier golpeó las espinillas de Hildebrandt con un martillo de hierro. Sin dolor, le quemó la piel del muslo con un puro encendido. Sin dolor, le arrancó vello púbico. Sin dolor, le presionó una aguja grande en el muslo hasta el hueso. Sin dolor, le torció y comprimió los testículos. Hildebrandt reportó molestia leve. Luego celebraron su éxito con vino y puros. Ambos hombres desarrollaron cefaleas espinales catastróficas al día siguiente, resultado de la fuga de líquido cefalorraquídeo durante los procedimientos. La cefalea de Hildebrandt duró más de una semana. Según se cuenta, no se hablaron durante años. Pero su artículo publicado fue un hito. La anestesia espinal funcionaba y millones de cirugías acabarían usando la técnica que ellos validaron golpeándose con martillos mientras bebían vino. En 1900, el ejército de los Estados Unidos envió una comisión a Cuba para investigar la causa de la fiebre amarilla, la enfermedad que había matado a más soldados americanos que las balas españolas durante la Guerra Hispanoamericana. La comisión la lideró Walter Reed, pero el miembro más determinante fue Jesse Lasear, un bacteriólogo de 34 años de Baltimore responsable de los experimentos con mosquitos. La teoría era que la fiebre amarilla no se transmitía por contacto ni por objetos contaminados, sino por mosquitos, específicamente la especie conocida hoy como Aedes aegypti.
Para comprobarlo, la SEAR necesitaba dejar que mosquitos infectados picaran a sujetos humanos. Encontró voluntarios entre los soldados y el personal médico, y también se usó a sí mismo. El 13 de septiembre de 1900, la SEAR dejó que un mosquito que antes había picado a pacientes con fiebre amarilla lo picara en el brazo. Anotó la picadura en su cuaderno de laboratorio con la entrada, mosquito aplicado sin reacción. 5 días después desarrolló fiebre. Para el 22 de septiembre la fiebre era severa. El 25 de septiembre Jesse la SEAR murió de fiebre amarilla. Tenía 34 años. Dejó una esposa y 2 niños pequeños. La muerte de la SEAR fue la prueba. La hipótesis del mosquito era correcta. Su sacrificio, y debe llamarse sacrificio porque él entendía el riesgo, condujo directamente a los programas de control de mosquitos que hicieron posible el Canal de Panamá y salvaron cientos de miles de vidas. Los historiadores médicos han documentado más de 460 casos de autoexperimentación de médicos entre el siglo XVIII y la actualidad. Los campos afectados incluyen las enfermedades infecciosas, la farmacología, la anestesiología, la cardiología, la nutrición, la toxicología y la ciencia de la radiación. Al menos 12 autoexperimentadores murieron directamente a causa de sus experimentos. Un número desconocido sufrió consecuencias permanentes para la salud, y al menos 8 autoexperimentadores, entre ellos Werner Forssmann, Barry Marshall y Daniel Bovet, recibieron el premio Nobel por trabajos que incluían experimentos sobre sí mismos. La tradición no es historia antigua, no ha terminado. Todavía en 2020, una viróloga china presuntamente probó en sí misma una vacuna temprana contra la COVID-19 antes de que comenzaran los ensayos clínicos. El impulso, la convicción de que el camino más rápido a la prueba pasa por tu propio cuerpo, no ha desaparecido, solo se ha vuelto más controvertido. Los comités de ética modernos existen específicamente para impedir que los investigadores se usen a sí mismos como sujetos, por considerar que el conflicto de interés es demasiado grande y el consentimiento demasiado comprometido. Pero la tradición persiste, porque la lógica fundamental no ha cambiado. Si crees que tu hipótesis es segura, la prueba más convincente es tu propia supervivencia. Hoy, las éticas de la autoexperimentación médica son formal, oficial y categóricamente rechazadas por cada gran organismo regulador médico del mundo. El Código de Nuremberg de 1947, redactado en respuesta a los experimentos médicos nazis, estableció que todos los sujetos humanos deben dar consentimiento voluntario e informado. La Declaración de Helsinki, adoptada en 1964 y revisada múltiples veces desde entonces, exige que toda experimentación humana sea revisada y aprobada por un comité de ética independiente antes de comenzar. La regla común en los Estados Unidos, la regulación de ensayos clínicos de la Unión Europea, cada marco diseñado para proteger a los sujetos humanos incluye explícitamente al investigador como un sujeto que requiere protección. El razonamiento es directo. Un investigador que experimenta sobre sí mismo tiene un profundo conflicto de interés. Quiere que su hipótesis sea correcta. Diseñó el experimento, conoce el resultado esperado, no puede ser cegado, y la presión por demostrar valentía, por mostrar que cree en su propio trabajo lo suficiente como para probarlo en su propio cuerpo, crea un entorno coercitivo que compromete el consentimiento informado genuino. Y sin embargo, cuando Barry Marshall se puso en pie en un laboratorio de Perth en 1984 y se bebió una placa de Petri llena de bacterias, le habían negado el permiso todos los comités de ética a los que había acudido. Lo hizo de todos modos, y tenía razón. La muerte de Daniel Carrión tardó 39 días, desde el momento de la inoculación el 27 de agosto hasta su muerte el 5 de octubre de 1885, documentó cada síntoma con el desapego clínico de un científico observando un caso interesante, que es exactamente lo que era: la fiebre, la cefalea, el dolor óseo. La anemia progresiva que drenaba el color de su piel y la fuerza de sus músculos. Dictaba sus observaciones a colegas sentados a la cabecera de su cama, estudiantes de medicina como él, jóvenes que habían visto a su amigo inyectarse una enfermedad y que ahora estaban viendo cómo esa enfermedad lo mataba. Día 23. La anemia es severa, mi hemoglobina sigue bajando, la palidez es extrema. Tengo dificultad para levantarme de la cama. Los síntomas son ya indistinguibles de la fase aguda de la fiebre de la orolla. La identidad de las dos condiciones queda confirmada. Demostró su hipótesis desde el lecho de muerte.
Los mismos síntomas que lo estaban matando eran la prueba de que la verruga peruana y la fiebre de la orolla eran la misma enfermedad, manifestaciones distintas de un único patógeno que él había introducido en su propio cuerpo. Sus colegas publicaron sus observaciones póstumamente. La enfermedad fue rebautizada enfermedad de Carrión, se convirtió en mártir, en héroe, en advertencia. Las tres cosas simultáneamente. Porque en la tradición de la autoexperimentación médica, el heroísmo y la tragedia son a menudo el mismo acto visto desde ángulos diferentes. La tradición de la autoexperimentación médica adquirió su sombra más oscura no por los propios autoexperimentadores, sino por sus opuestos, médicos que experimentaron sobre otros sin consentimiento. Los experimentos médicos nazis de 1939 a 1945, los experimentos de hipotermia en Dachau, la descompresión a gran altitud en el mismo campo, la inoculación de malaria, la exposición a gas mostaza, el trasplante de huesos y nervios en Ravensbrück, se condujeron sobre prisioneros sin capacidad de negarse. Los médicos que los ejecutaron invocaron a veces la tradición de la autoexperimentación para justificar su trabajo. El doctor Sigmund Rascher, que congeló prisioneros hasta la muerte en Dachau, afirmaba haber probado primero su aparato de hipotermia en sí mismo. Si era cierto o no es irrelevante. La afirmación en sí misma bastaba para demostrar que la autoexperimentación podía usarse como cobertura moral para los peores abusos imaginables. El juicio de los médicos de Nuremberg de 1946 a 1947 juzgó a 23 acusados. 7 fueron sentenciados a muerte. El Código de Nuremberg, que surgió del juicio, estableció el principio de que ninguna experimentación humana es ética sin el consentimiento voluntario e informado del sujeto. Estaba dirigido a impedir la experimentación sobre otros. Pero también proyectó una sombra sobre la experimentación sobre uno mismo, porque después de Nuremberg, cada afirmación de autoexperimentación quedaba acechada por la pregunta: si te harías esto a ti mismo, ¿qué le harías a los demás? Considera el mismo acto físico. Un médico llena una jeringa con material causante de enfermedad. El médico inyecta el material en un brazo humano. En una versión, el brazo pertenece al médico, a Libert en París en 1808, inyectándose fluido canceroso para probar que no es contagioso. En otra versión, el brazo pertenece a un prisionero, reticente, desinformado, incapaz de negarse. La jeringa es la misma, el acto es el mismo, la aguja entra en la piel de la misma manera. El material causante de enfermedad entra en el cuerpo por el mismo mecanismo. Todo es idéntico salvo una cosa, el consentimiento. El consentimiento es el universo moral entero de la experimentación médica comprimido en una sola palabra. Con consentimiento, la inyección es ciencia. Sin consentimiento, es agresión. Con consentimiento, el médico es un héroe. Sin consentimiento, el médico es un criminal. Los autoexperimentadores entendían esto, tal vez mejor que nadie. Usaban sus propios cuerpos específicamente porque entendían que usar el cuerpo de cualquier otro sin certeza de seguridad era inconcebible. Su autoexperimentación fue, en su forma más pura, un acto de ética. El acto ético más extremo posible: no te pediré que arriesgues lo que no he arriesgado yo mismo. Por cada autoexperimentador cuyo nombre conocemos, cada Alibert, cada Carrión, cada Forssmann, hay docenas cuyos nombres se han perdido. Médicos que probaron vacunas en sí mismos y descubrieron que no funcionaban. Investigadores que tragaron compuestos que resultaron demasiado tóxicos. Científicos que se expusieron a radiación, a patógenos, a sustancias químicas y sufrieron consecuencias que no fueron lo bastante dramáticas para ser martirio ni lo bastante exitosas para ser triunfo. Simplemente enfermaron, o se lastimaron, y se recuperaron, o no lo hicieron, y sus experimentos fueron archivados en revistas que nadie lee y en archivos que nadie visita. La historia de la autoexperimentación médica es una historia de supervivientes. Recordamos a los que demostraron algo. Olvidamos a los que solo demostraron que estaban equivocados, pero el coraje era el mismo. La voluntad de usar tu propio cuerpo como instrumento de indagación, tanto si la indagación tiene éxito como si fracasa, requiere el mismo acto de voluntad. Los experimentadores olvidados no fueron menos valientes, fueron menos afortunados, y la medicina no tiene premio para la valentía que fracasa. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. En 1984, un médico australiano llamado Barry Marshall estaba furioso. Durante 2 años,
Él y su colega Robin Warren habían estado intentando convencer al establecimiento médico de algo que les parecía obvio a ellos pero absurdo para todos los demás. Que las úlceras estomacales, las dolorosas llagas sangrantes en el revestimiento del estómago que afectaban a millones de personas en todo el mundo, no eran causadas por el estrés, la comida picante ni el exceso de ácido estomacal. Eran causadas por una bacteria de forma espiral llamada Helicobacter pylori que vivía en el ambiente ácido del estómago humano y se enterraba en el revestimiento estomacal, causando inflamación, úlceras y, en último término, cáncer. La respuesta del establecimiento médico fue el rechazo categórico. Todo el mundo sabía que las bacterias no podían sobrevivir en el ácido estomacal. Todo el mundo sabía que las úlceras eran causadas por factores de estilo de vida. Marsall y Warren presentaron su investigación, fue ignorada, presentaron en congresos, fueron descartados, solicitaron la aprobación ética para realizar un ensayo humano, fueron denegados, no iba a ninguna parte. La comunidad de gastroenterología no iba a aceptar esto de dos desconocidos de Perth. Querían pruebas de un ensayo clínico aleatorizado grande. Eso llevaría 10 años. Mientras tanto, millones de personas se estaban sometiendo a cirugía innecesaria y tomando medicación ineficaz para una infección bacteriana que podía curarse con 2 semanas de antibióticos. Decidió proporcionar la evidencia por la vía rápida. En la mañana del 12 de junio de 1984, Barry Marsall llegó a su laboratorio. Cogió una placa de Petri que contenía un cultivo de Helicobacter pylori que había cultivado a partir de una biopsia gástrica de un paciente. Mezcló la suspensión bacteriana en una pequeña cantidad de caldo peptonado alcalino para proteger a las bacterias de la destrucción inmediata por el ácido estomacal, y se la bebió. No la sorbió, no dudó, inclinó la placa y se tragó el líquido turbio en varios tragos, como se bebe una medicina que sabes que va a saber fatal. Enjuagó la placa con un poco más de caldo para llevarse las bacterias restantes y se lo bebió también. Luego puso la placa en el fregadero, hizo una nota en su cuaderno de laboratorio y volvió al trabajo. Sabía asqueroso como un estanque. Me sentí un poco mareado, aunque puede que fuera psicológico. No se lo dije a mi esposa hasta que el experimento estaba en curso. Sabía que intentaría detenerme. A los 3 días, Marsall empezó a sentirse enfermo. Al 5.º día se despertaba antes del amanecer con náuseas. Al 7.º día vomitaba. Su aliento desarrolló el olor fétido característico de la infección por H. pylori. Su esposa lo notó antes que él. Al 10.º día se sometió a una endoscopia, una cámara insertada en su estómago, que reveló lo que ya sabía. El revestimiento de su estómago estaba inflamado, rojo, hinchado, cubierto de las bacterias espirales que se había tragado 10 días antes. Helicobacter pylori había colonizado su estómago, se había provocado gastritis, el primer escalón en el camino hacia una úlcera estomacal. Su esposa, Adrienne, no estaba complacida. Le había hablado del experimento solo después de que ya había empezado a sentirse mal. Le exigió que se tratara de inmediato antes de que la infección pudiera progresar a una úlcera completa. Marsall quería esperar más, documentar el desarrollo completo de la enfermedad desde la infección hasta la ulceración. A Adrienne no le interesaba la documentación completa de la autodestrucción de su marido. Ella ganó. Al día 14, Marsall inició una pauta de bismuto y el antibiótico metronidazol. En pocos días, los síntomas se resolvieron. Una endoscopia de seguimiento mostró que su estómago había sanado completamente. Las bacterias habían desaparecido. Tenía razón. Yo había demostrado mi argumento. Las bacterias causaban la inflamación, los antibióticos curaban la inflamación. Ese era todo el argumento en un solo experimento. Mi estómago, mis bacterias, mi cura. Marsall publicó sus resultados, los presentó en congresos, mostró las imágenes endoscópicas, su propio estómago inflamado antes del tratamiento, su propio estómago sanado después de los antibióticos. La evidencia era contundente, pero la resistencia era enorme. La industria farmacéutica tenía miles de millones invertidos en medicamentos de reducción de ácido para las úlceras. Fármacos que controlaban los síntomas sin curar la infección subyacente, garantizando clientes recurrentes de por vida. El gremio quirúrgico había construido carreras alrededor de operaciones de úlcera, vagotomías y gastrectomías que eran, de repente, si Marsall tenía razón, innecesarias. La teoría del estrés y la dieta estaba incrustada en los libros de texto de medicina, en los planes de estudio de las facultades y en la conciencia pública. Llevó más de una década.
En 1994, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos convocaron finalmente una conferencia de consenso que reconoció al H. pylori como la causa principal de las úlceras pépticas y recomendó tratamiento antibiótico. En 1996, la FDA aprobó la primera terapia combinada de antibióticos para la erradicación del H. pylori. Las tasas de cirugía por úlceras se desplomaron. Una enfermedad que había requerido toda una vida de medicación u operaciones repetidas podía ahora curarse en 2 semanas con antibióticos genéricos de menos de $10. El 10 de diciembre de 2005, en la sala de conciertos de Estocolmo, Suecia, Barry James Marshall y John Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. La citación decía: por su descubrimiento de la bacteria Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y la úlcera péptica. 21 años después de que Marshall se bebiera una placa de Petri de bacterias en un laboratorio de Perth, el máximo honor de la ciencia reconoció formalmente lo que su propio estómago había demostrado en 2 semanas. Marshall tenía 60 años, Warren 68. Ambos habían pasado 2 décadas soportando ridículo, rechazo y resistencia institucional. Ambos fueron reivindicados no por la política ni la persuasión, sino por la evidencia que empezó con un solo autoexperimento en un laboratorio sin glamour de Australia Occidental. Cuando bebí las bacterias, no intentaba ganar un premio Nobel, intentaba curar una enfermedad que estaba siendo tratada de forma equivocada. El premio estuvo bien. Pero el mejor momento fue el día en que los antibióticos curaron mi estómago. Ese fue el momento en que lo supe. Todo lo demás fue simplemente el mundo poniéndose al día. La tradición no ha terminado. En 2016, un biohacker llamado Josiah Zainer se inyectó a sí mismo una construcción de edición génica basada en CRISPR en un directo, intentando modificar sus propias células musculares. En 2020, investigadores en China y en otros países presuntamente probaron vacunas tempranas contra la COVID-19 en sí mismos antes de que comenzaran los ensayos clínicos formales. En garajes y laboratorios comunitarios de todo el mundo, el movimiento biohacker ha abrazado la autoexperimentación como filosofía, probando compuestos, modificaciones genéticas y dispositivos médicos en el único sujeto que puede consentir sin papeleo, ellos mismos. Las éticas permanecen sin resolverse. El establecimiento médico condena la autoexperimentación como peligrosa, incontrolada y científicamente poco fiable. Los autoexperimentadores responden que cada avance en la historia que ellos citan, cateterismo cardíaco, H. pylori, anestesia espinal, fue igualmente condenado como peligroso y poco fiable por el establecimiento de su tiempo. El debate es circular. Lo ha sido durante 200 años. Y seguirá siéndolo mientras existan investigadores que crean saber algo que nadie más les permite demostrar. Considera el momento previo, el momento privado, el laboratorio o la consulta o el baño a las 3 de la madrugada, cuando el investigador está solo con la jeringa, la placa de Petri, el compuesto, el mosquito, cuando la decisión ha dejado de ser teórica. Cuando la única pregunta que queda no es si la ciencia es sólida, sino si confías en ella lo suficiente como para meterla en tu cuerpo. Este es el momento que los conecta a todos. Alibert en su anfiteatro iluminado por velas, F. Firt con su taza de vómito, Carrión con su aguja, Forsman con su catéter, Lassear con su mosquito, Bier con su cocaína, Marseille con su caldo. La ciencia varía, el patógeno varía, el siglo varía. El momento es siempre el mismo, un ser humano, un riesgo, un cuerpo ofrecido como prueba. No todos acertaron. No todos fueron sabios. Algunos murieron, algunos sufrieron permanentemente, algunos demostraron teorías que resultaron ser erróneas por las razones correctas o correctas por las razones equivocadas o ni del todo una cosa ni la otra, pero todos compartieron una cosa, la voluntad de confiar en su propia hipótesis lo suficiente como para ponerla a prueba donde más importaba, en sí mismos. Dentro de sí mismos, con ellos mismos como pregunta y respuesta, y la tradición continúa, no porque sea segura, no porque esté aprobada, no porque sea sabia, sino porque la distancia más corta entre una hipótesis y una prueba siempre ha sido el espacio entre la aguja y el brazo de la persona que la sostiene. 460 casos documentados, al menos 12 muertos, 8 premios Nobel,
Un número desconocido de experimentos olvidados archivados en revistas que nadie lee, conducidos por médicos cuyos nombres nunca fueron famosos y cuyo coraje nunca fue recompensado con nada salvo su propia supervivencia o su propio sufrimiento. La tradición de la autoexperimentación médica no es una nota al pie en la historia de la medicina, es la historia de la medicina. Cada vacuna, cada anestésico, cada antibiótico, cada técnica quirúrgica existe porque en algún momento alguien, un médico, un investigador, un estudiante de medicina, un australiano terco en un laboratorio de Perth, miró su hipótesis y se hizo la pregunta que separa al teórico del experimentalista. ¿Funciona esto? Y entonces la respondió, no con un artículo, no con un comité. No con una solicitud de beca, ni un protocolo de ensayo clínico, ni un análisis estadístico, sino con una aguja y un brazo, y la más vieja, la más simple, la más peligrosa forma de prueba disponible para la ciencia, su propio cuerpo. Y si escuchas con atención, aún puedes oír el ruido diminuto que conecta a todos estos hombres y mujeres a través de los siglos. No un grito, no un aplauso. Solo el clic de una jeringa, el chasquido de un tubo sobre una superficie, el tragar de un líquido turbio, y después el silencio expectante de un cuerpo que se ha ofrecido a sí mismo como experimento, esperando una respuesta. A veces la respuesta era la vida, a veces era la muerte. Pero la pregunta siempre fue la misma, desde París en 1808 hasta Perth en 1984 hasta los garajes de hoy. ¿Funciona esto? Y siempre hubo alguien dispuesto a poner su propio cuerpo en la línea para averiguarlo. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.